lo primero que hay que aclarar es que estamos hablando de desigualdad de ingresos, es decir, la desigualdad del conjunto de salarios, jubilaciones, ingresos del capital y transferencias que reciben los hogares uruguayos. La evolución tiene una marcada tendencia creciente, al menos desde la mitad de la década del 90 hasta 2007-2008, en la que empieza a caer de forma sistemática. Como se puede ver en el gráfico 1 que trajimos para compartir con ustedes, la línea roja, que es el índice de Gini, muestra primero un crecimiento hasta el año 2008 y después esta caída que yo les mencionaba. En el gráfico también hay una línea verde, que es el Producto Bruto Interno, que se muestra para el mismo periodo, que muestra algo interesante, que es que el producto y la desigualdad no se mueven de forma conjunta, no están directamente asociados. Tenemos periodos de fuerte crecimiento económico con crecimiento de la desigualdad, periodos de crecimiento del Producto Bruto Interno con persistencia del crecimiento de la desigualdad y periodos como el último en los cuales el Producto Bruto Interno crece fuertemente, pero la desigualdad cae de forma sistemática. Es decir, la moraleja de esto parece ser que el crecimiento económico importa, pero que no es la única explicación de la película. Mauricio, se ha hablado mucho de la concentración de los ingresos y en quiénes está. ¿Cómo es esta situación en Uruguay? Sí, efectivamente, el tema de los altos ingresos ha estado presente en el debate público a nivel nacional e internacional en el último tiempo. Cuando hablamos de altos ingresos estamos hablando de el 1% más rico de la población o incluso fracciones más pequeñas como el 0,1 o el 0,01% más rico de la población. Si bien en términos numéricos son relativamente escasos, es interesante estudiarlos porque tienen algunas particularidades que los diferencian del resto de la población y además a la medida que perciben un conjunto grande de ingresos tienen incidencia en la distribución global del ingreso, si se quiere. En relación a la importancia que tienen el conjunto de los ingresos, un estudio reciente que realizamos en el Instituto de Economía junto con el Centro de Estudios Fiscales y la DGI muestra que el 1% más rico de la población tiene el 14% de los ingresos totales. Esto, para hacerse una idea, es lo mismo que tiene el 40% de menores ingresos a la población. Entonces, si bien estos números son importantes, estamos hablando de números que son algo mejores que los de el resto de América Latina, al menos en los países para los que hay datos, pero son algo peores que de los países desarrollados. Hay algunas particularidades que es interesante señalar. En el gráfico 2 se muestra una que es muy clara, que es que la canasta de ingresos de estas personas es distinta al resto de la población. Los ingresos provenientes del capital pesan mucho más que en el resto de la población por sobre los ingresos provenientes de salarios y jubilaciones, que es lo que pasa justamente en el resto de la población. Y esto es cada vez más fuerte a la medida que nos acercamos a los grupos más ricos, el 0,1 o el 0,01%. Es decir, los ingresos del capital están fuertemente concentrados en esta parte alta de la distribución, estos grupos muy ricos. Adicionalmente, como último detalle, es que estos grupos tienden a tener una persistencia muy grande en sus sitiales en el ranking de ingresos. Es decir, alguien que es del top 1% en un momento tiende a seguir siéndolo a medida que pasan los años. Y Andrea, ¿y qué impacto tienen las políticas públicas que se toman en estos números tan favorables? Bueno, en primer lugar hay un marco que, como decía Mauricio, proviene del crecimiento del PBI, el crecimiento económico, que eso da lugar también a un crecimiento importante del empleo. Pero el conjunto de políticas que se mencionó en la introducción afecta, digamos, momentos distintos de la distribución. En primer lugar, la política de remuneraciones salariales, el aumento de los salarios mínimos, los consejos de salarios, actúan sobre lo que se llama la distribución del ingreso primario, es decir, la repartición a grandes rasgos entre trabajo y remuneraciones del capital. A diferencia de lo que pasó en otros países de América Latina, en Uruguay encontramos un aumento importante en los últimos años del peso de la masa de remuneraciones laborales en el total, lo cual generaría una distribución, digamos, primaria más favorable. Sobre eso actuaron las otras políticas. En la gráfica 3 se puede observar un índice resumido de desigualdad, que es el que presentó Mauricio para el año 2010, antes de la acción de la imposición a la renta y las transferencias de ingresos, asignaciones familiares del Plan de Equidad y Tarjeta Uruguay Social. Si uno compara la primera barrita, que es el índice sin transferencias y sin impuestos, con el índice, la última barrita que muestra el efecto de esos
de esas intervenciones, lo que encuentra es una caída de 3 puntos, o sea, hay una reducción de la desigualdad producto de estas intervenciones. Y si mira cuánto contribuye cada una, lo que observa es que las dos tienen una contribución muy general. Cada una por separado baja un punto del índice de desigualdad, juntas, porque actúan en lugares distintos, bajan esos 3 puntos. Acá uno podría pensar que si compara con lo que sucede en el resto del mundo, observa, y por ejemplo en los países de la Unión Europea, observa que las transferencias más o menos redistribuyen parecido a lo que pasa en esos países. Sin embargo, el impuesto a la renta redistribuye menos. Y bueno, una de las causas por las que sucede esto tiene que ver con lo que planteaba Mauricio, que es cómo se componen los ingresos de los sectores muy altos y cómo tributan. Si uno mira la proporción del ingreso total que los distintos sectores pagan como impuesto a la renta, observa que recién empiezan a pagar, bueno, en el decil 9, donde pagan el 4,5% de sus ingresos totales, después aumentan el decil 10, pero en los ingresos muy altos, en cierto momento las tasas empiezan a caer, y esto tiene que ver con la composición de los ingresos muy altos que básicamente o en buena medida provienen del capital y provienen además de fuentes del capital que están menos gravadas que otras, por ejemplo, las utilidades empresariales. Como resultado, las tasas que llamamos efectivas, o sea, la proporción del ingreso que estos hogares tributan, aumenta, pero tiende a caer muy arriba. Para que esa brecha sea menor de desigualdad, ¿sería ahí entonces donde deberían estar las políticas públicas? Bueno, eso en parte sí, en parte hay otras cosas que hacer. Lo primero sería capaz tener una mirada coherente sobre a qué nivel de desigualdad queremos llegar y cómo actúan los distintos instrumentos que están dispersos en distintas instituciones. Por un lado tenemos la tributación, por otro tenemos las transferencias, que a su vez las asignaciones familiares básicamente están en la órbita del BPS, la tarjeta Uruguay Social está en la órbita del MIDES, o sea, tener como una idea de hacia dónde queremos ir y a qué nivel queremos llegar, y dentro de eso se podrían potenciar algunas acciones sobre las transferencias y sobre la tributación. Sobre las transferencias, básicamente deberían tenderse a unificar los distintos regímenes. Hoy en los estratos de bajos ingresos coexiste el sistema de asignaciones familiares contributivas con el no contributivo, el plan de equidad que da mayores prestaciones. Una idea podría ser unificarlos, unificar también la tarjeta hasta cierto nivel con estas prestaciones, de manera de potenciar su capacidad redistributiva y su impacto, y pensar en la conveniencia de aumentar capaz los niveles de transferencia. Hay una estimación que se hizo con Marco Colafranceschi que mostraba que unificar este sistema hasta más o menos la mitad de la distribución podría tener un costo de un 0,3% del PBI. Lo otro tiene que ver con acciones hacia reducir a veces la estigmatización de cómo en la discusión pública se hace referencia a los beneficiarios de las políticas, y lo otro tendría que ver capaz con la tributación a la renta. Ahí estudiar la tributación a los ingresos muy altos y en general cómo está distribuida esta carga y dónde se empieza a tributar, y también en relación con eso mirar los ingresos del capital que están fuertemente concentrados y sus determinantes, cómo se originan, y esto tiene que ver con cómo se distribuye la riqueza, de la cual no sabemos nada. Tendríamos que estudiarla mejor y sobre eso pensar acciones futuras.